sino de que posiblemente no le llegue todo lo que usted le trae, ¿no? Exactamente. ¿Ha podido hablar con él en estos últimos días? No, no. Tengo información, es del abogado. Sé que está fuerte. Lo último que me dijo, nosotros tenemos esta gira internacional, me dijo, no dejes de ir, tienes que ir a Praga, tienes que ir a España. Y de verdad que es muy importante porque hemos sentido tanta solidaridad, una vez más, del pueblo español, de los líderes demócratas del mundo, de los líderes de aquí, de España, que fortalece. Y son un ejemplo para nosotros. Son un ejemplo de democracia, de libertades, de respeto del uno al otro. Realmente nos vamos a Venezuela hoy con más fe, con más fuerza y con más ánimo de seguir. Entiendo que a veces uno siente que no se han logrado cosas, pero sí se ha logrado mucho. Hoy el mundo sabe perfectamente qué está pasando en Venezuela. Hoy el mundo sabe que en Venezuela no hay democracia. Hoy el mundo sabe que en Venezuela hay una impunidad del 97%, una inflación del 93%, una inseguridad tremenda que no nos deja vivir. A los venezolanos vivimos con miedo porque cada 20 minutos matan a un venezolano. Usted dice, hemos recibido el calor del pueblo y el apoyo de todos los líderes políticos, salvo, usted lo sabe bien, Juan Carlos Monedero, que, bueno, pues hacía unas declaraciones, primero en su blog y luego en Onda Cero con nuestros compañeros, comparando a Leopoldo López con los proetarras, con los que estaban detrás de la Kale Borroka en el País Vasco. Lo escuchamos. El señor Leopoldo López hizo una cosa que si hubiera ocurrido en nuestro país, pues la hubiéramos censurado duramente. Yo lo que planteaba es que no nos despistemos, o sea, que te puede gustar más, te puede gustar menos lo que pasa en Venezuela, país, por cierto, donde hay muchas cosas que son fuertemente criticables, pero otra cosa es que en esa construcción interesada de la demonización de Venezuela, un señor tenga derecho a llamar a la desobediencia y llamar a sus seguidores el día de las elecciones, cuando no ha salido el resultado que él quería, bueno, pues a desconocer el resultado, con la conclusión de que esa noche hubo 43 muertos. Entonces lo que yo planteo es que si alguno de nuestros locos, ¿no?, nuestros enemigos de la democracia, la noche de las elecciones, no le gusta el resultado y hubieran llamado a una Kale Borroka y el resultado hubiera sido 43 muertos, es que nadie de nosotros, nadie tendría la indecencia de cuestionar que ese señor debiera ser juzgado y condenado a lo que los jueces establecieran. A Felipe González, que como bien saben, bueno, ha defendido a Leopoldo López, no le dejaron entrar en la sala, nadie pudo entrar, no hubo observadores internacionales. Estas palabras de Juan Carlos Monedero le parecen intolerables, casi dice, constituyen un delito. Las declaraciones de Monedero son cuasi delictivas, pero sobre todo son del sargento del capitán, simplemente. ¿Qué dice usted, el sargento del capitán? ¿Lo suscribe? Bueno, yo admiro mucho al presidente Felipe González por la manera en que lo dice. Yo le dije que era un irresponsable, un incoherente, un falta de respeto, un horror escuchar eso de Monedero, que para mí representa Podemos y que para mí representa lo mismo que representa la jueza que condenó a mi esposo, que eso sí es un delito, condenar a un hombre inocente. ¿Por qué? Porque acusan, juzgan, intimidan sin pruebas. Para mí Monedero y la jueza Susana Barreiro son entrenados por la misma persona, toman la línea política, estratégica política de la misma persona para cumplir un objetivo político. Y realmente es lamentable cómo son capaces de condenar a hombres inocentes y cómo son capaces de dar declaraciones sin información, porque además creo que no está informado. Leopoldo nunca reaccionó ante unas elecciones. La salida constitucional, que fue el proyecto de Leopoldo y los líderes de la oposición que lo acompañaron en enero del año pasado, fue mucho después de las elecciones presidenciales. Él dice que inmediatamente después de las elecciones, desconfiando del resultado, creyendo que habría un pucherazo, hizo una llamada a la desobediencia civil y que de alguna manera es responsable de los 48 muertos que hubo luego en esas protestas. Falso, absolutamente falso. Leopoldo llamó a la protesta constitucional y pacífica en enero del 2014. Las elecciones fueron en abril del año anterior. Es decir, más bien veníamos unas elecciones de alcaldías donde Voluntad Popular, que es el partido de Leopoldo, ganó 19 alcaldías, de las cuales 16 eran del chavismo. O sea, ya en Venezuela hay un cambio profundo, ya en Venezuela somos mayoría los que queremos un mejor país, ya en Venezuela queremos salir de ese sistema que fracasó, que es el sistema pues, que tiene años en Venezuela y que ha llevado a Venezuela al fracaso. Y pues no tengo que contarlo, o sea, para muestra está claramente lo que está pasando en nuestro país. No. Condenó la detención del señor López. Por si alguien, después de escuchar a Juan Carlos Monedero, tiene alguna duda, nos lo decía ella.
su marido no incitó a la violencia en esas manifestaciones pacíficas, pero hay un vídeo que además lo demuestra y lo vemos. Salgamos a caminar con firmeza, con fuerza, asumiendo la no violencia. Nuestro terreno, la calle, nuestra lucha, la no violencia. Que Dios lo bendiga. Pues, en fin, la no violencia, yo creo que más claro no se puede decir, porque es una de las ocasiones en la que lo he pedido, pero es que era siempre así. Y con un megáfono. Y con un megáfono, digo, bueno. Con un megáfono, siempre con un megáfono. Nuestra única instrumento para trabajar en este caso es un megáfono, es hablarle al pueblo con un megáfono. Ana, querías hacer... Porque es que son componentes distintos. Hombre y mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta. Partido Popular, hoy hay una contradicción allí, se ha intentado esquivar esa contradicción esquivando la foto. ¿Qué ha pasado? No, en absoluto. Yo creo que Javier Maroto, como todos los humanos que se casan, quiere tener una boda normal, una boda, en su caso civil, un acto privado, y quiere que dentro de ese acto haya una cierta privacidad. Y cuando algunas personas, algunos medios, algunos periodistas han tratado de socializar una boda que es un acto privado, yo creo que se confunden, ¿no? Porque yo creo que es un acto privado y por lo tanto tiene que tener todo el respeto de nosotros, se case por la mañana, por la tarde, a mediodía o cuando él quiera, porque luego tiene la absoluta libertad. Yo de todas maneras, Juan Carlos, que ya que has desviado el tema de una boda hacia Bárcenas, que no sé muy bien cómo lo has encajado, pero bueno, has tenido esa virtud, me gustaría preguntarte si dentro del asesoramiento que le haces a Venezuela, te has asesorado que haya una ley que permita el matrimonio homosexual en Venezuela, porque en Venezuela, como bien sabes, que es el régimen que tanto os gusta, que tanto realmente admiráis, no existe esa posibilidad. Y me gustaría saber si dentro de ese asesoramiento tan caro que le ha costado a Venezuela y que, como hemos podido comprobar, ha tenido, por así decirlo, una fiscalidad un tanto difusa, me gustaría saber si en ese informe iba la legalización del matrimonio homosexual en Venezuela. Habéis pedido los dos no cruzaros y estáis cruzando los dos. Lo digo para que lo sepan ustedes, para que lo sepan ellos. Y ahora Monedero responde. Yo no he pedido nada. Él sabrá que habrá pedido. La oportunidad. Lo que sí que es cierto es que él parece que no tiene la misma habilidad que supuestamente yo he tenido para colocar el tema de siempre. Porque nosotros decimos, el fiscal general tiene que dimitir por presiones. Y dicen, sí, Venezuela. El Partido Popular reforma el Tribunal Constitucional. Y ellos dicen, sí, Venezuela. Es que hay dos jueces amigos del Partido Popular para hacer el juicio de la Gürtel. Y ellos dicen, no, ya, pero Venezuela. Se aplica en España la ley Mordaza y ellos dicen, sí, pero Venezuela. En fin, no cumplimos la legislación de refugiados internacional y ellos dicen, sí, pero Venezuela. O finalmente vemos que en Hungría, en la frontera, no se incumplen los derechos humanos y una vez más el Partido Popular dice, sí, pero Venezuela. Queremos hablar de nuestro país. Queremos hablar de las elecciones en Cataluña. Dejad de desviar la atención. Seguramente que tú no sabes ni siquiera cómo se llama el presidente de Portugal y en cambio estás insistiendo en que nos interesa mucho la suerte de Venezuela. Te equivocas. Porque aparte vivo muy cerca de Portugal y lo conozco perfectamente, Juan Carlos. Lo que pasa es que no nos has respondido qué opinas acerca de la ilegalización del matrimonio homosexual en Venezuela. Espera, vamos a ver. Monedero. Que hablemos de Venezuela. Yo creo que Felipe González deberá ser más prudente, ¿no? Porque cuando habla de derechos humanos, pues yo me acuerdo de él en la puerta de la cárcel de Guadalajara abrazando a su ministro del Interior, que estaba entrando en la cárcel por utilizar el dinero de todos los españoles para financiar un grupo terrorista. Hombre, debiera ser más prudente el señor González, porque sabemos que todo lo que hace no lo hace en virtud de su condición de expresidente del gobierno, sino lo hace en virtud de ser el asesor del señor Carlos Slim, la persona más rica, por cierto, de México. Condenado por la guerra sucia, por los GAL, dice que volvería a hacer lo mismo que hizo. Hubiese hecho lo mismo, pero a lo mejor con otras personas. Yo creo que lo que falló en aquellos tiempos tan difíciles a veces fueron las personas. Las decisiones estaban muy medidas y yo creo que había un consenso político notable que favorecía el tomar medidas. Aunque usted no quiera. Mire, esto de los GAL, por ejemplo, ese recurso siempre reiterativo, ¿no?, de la oposición con el tema de los GAL, pues ahora, de eso hace ya 20 años. Es decir, los GAL dejaron de existir en el año 87. Hace exactamente, estamos en el 2007. Es decir, si ese es el único argumento que tiene la oposición, poco argumento tiene. Porque recuperar para hacer oposición al gobierno actual en materia antiterrorista hechos que sucedieron entonces
en unas circunstancias totalmente distintas, había que trasladarse para juzgar estos hechos aquellos años, ¿verdad? Y no es posible, porque la España de hoy, afortunadamente, no es la España de entonces, en materia política y de derechos, fundamentalmente, ¿no? Bueno, el Partido Popular tuvo ocasión en su día de investigar las actividades de los GAL. Quiero recordar que se creó una comisión ad hoc en el Senado, a propuesta del Partido Popular, para investigar esos hechos. Y a las 24 horas de crearse, el Partido Popular renunció a aquella comisión, porque se presentaron allí las dos primeras personas convocadas para declarar, que dijeron que hablarían de todo, de lo que había pasado antes, en la primera etapa de la transición con la UCD, y de lo que había pasado en los gobiernos socialistas. Pero de todo. La guerra sucia, cuando nosotros llegamos, existía. Y nosotros en el 87 acabamos. Ese es el dato más concreto. ¿Existían los GAL? No, existía la guerra sucia, con otros nombres. Y yo creo que esto de los GAL, como estamos en la época de la publicidad y el merchandising, ¿verdad? Pues entonces parece como que se ha convertido en una referencia, ¿no? Bueno, estamos viendo, por ejemplo, en la guerra de Irak, cómo hay episodios de guerra sucia constantemente, ¿verdad? Y no está el gobierno culpando al Partido Popular de haber intervenido, de haber participado o de haber apoyado en su día esa guerra, ¿no? Bueno, yo creo que este es un libro que busca otras cosas. No quiero opinar sobre cuestiones políticas, aunque me obliguen. ¿Cómo siguió siendo su relación con Felipe González? ¿Qué ha supuesto en estos años Felipe González? Bueno, mi relación es buena con Felipe González. No hemos sido, en fin, lo que entiendo por amigos, ¿no? En la política es difícil hacer amigos, también hay que decirlo. Los amigos están fuera de la política, ¿no? Aquellos que yo he considerado en algún momento como amigos en la política, pues luego me han defraudado, ¿no? Yo estoy convencido, fíjate, de que si Felipe González tuviera el más mínimo interés realmente por los derechos humanos, estaría ahora mismo en lo que más nos preocupa en Europa, que es la crisis de los refugiados. Estaría en la frontera con Hungría, estaría en Austria, estaría en Alemania, interesándose por esa gente que viene a Europa pensando que somos el paraíso de los derechos humanos y les cerramos la puerta. Yo estoy convencido, fíjate, Javier, que ha dicho Maduro que están dispuestos a recibir a 20.000 refugiados. Es verdad que hay una comunidad siria importante, histórica, en Venezuela. Ha dicho que va a recibir a 20.000 refugiados. Estoy convencido de que cuando esos 20.000 refugiados estén en Venezuela, Felipe González se va a interesar por los refugiados. Felipe González, ayer, de nuevo, durísimo, con Lilia Tintori, la esposa de Leopoldo López, bueno, en prisión, condenado, preso político, más de 13 años de cárcel en Venezuela, y Felipe González, una vez más, les lanza este mensaje a ustedes, a Podemos. Las declaraciones de Monedero son cuasi delictivas, pero sobre todo son del sargento del capitán. Simplemente, el capitán Diosdado dice tal. Ahora, miren lo que le digo. Hay muchos ciudadanos españoles, jóvenes y no tan jóvenes, que votan a Podemos, tienen perfecto derecho a votar a Podemos, perfecta legitimidad democrática, y por primera vez hoy digo, no conocen lo que pasa con Monedero y con otros, ¿verdad? Por primera vez les voy a decir, pero ya no lo voy a repetir, algunos de los que supuestamente están con el régimen de Maduro también me dicen que no están tanto. Mensaje y metamensaje de Felipe González a ustedes. La postura sobre el encarcelamiento de Leopoldo López la expresó Pablo nítidamente y creo que no hubo ni un ápice de ambigüedad en sus palabras. Ahora bien, yo creo que el señor Felipe González últimamente no anda muy fino. Tiene como ganas de que alguien le haga caso. Aquí alguna gente cercana al PSC que se acerca a nuestros actos nos dice que no le dejan subir a la campaña electoral catalana, que él quería subir y que sin embargo le han pedido que no suba porque no iba a ser de ayuda. Y parece como que tiene ganas de que alguien le haga caso. En España tenemos un fenómeno
raro, que es el fenómeno de los expresidentes, por el cual algunos expresidentes se convierten en un problema para su propio partido, porque se van a casa y están como inquietos en casa. Así ha sido mucho tiempo con Aznar siendo un problema para el Partido Popular, y parece que Felipe González, yo no diría lo mismo de Zapatero, pero que Felipe González se empieza a convertir también en una especie de problema medio free rider para su propio partido, y debe ser por eso por lo que no le dejan subir a Cataluña a ayudar en la campaña electoral. Pero, señor Errejón, no estuvo para nada afortunado, sino más bien muy desafortunado y profundamente equivocado Juan Carlos Monedero cuando hace una comparación de Leopoldo López. Evidentemente Gabriel Radonsky puede ser más moderado que Leopoldo López en la gestión de la política de oposición en Venezuela, pero hombre, es un preso político condenado a 13 años de cárcel, y compararlo con la Kale Borroka, con el mundo de ETA. No, esa no es la posición de Podemos. La posición de Podemos es la que expresó Pablo muy nítidamente, y creo que todo el mundo pudo escucharla y todo el mundo pudo saber, de nuevo, porque esto es una cosa que es recurrente, todo el mundo pudo saber cuál es nuestra postura de defensa intransigente de los derechos humanos y de las libertades políticas en todas partes. Un ejercicio y que se ponga en el día después de las elecciones generales. Si la única forma de echar al Partido Popular de la Moncloa fuese aupar a Pedro Sánchez, ¿Podemos le apoya o no? Yo creo que lo hemos dicho muchas veces y con absoluta claridad. Nosotros queremos frenar al Partido Popular porque es el responsable de cambiar nuestro contrato social. Entonces apoyaría a Pedro Sánchez. Y por tanto, si un resultado electoral nos lleva a ese lugar